continuado, ¿no? El martes pasado había taller, vamos a decir así, en la agenda, y no tuvimos porque teníamos feriado, que también eso nos permite continuar como en paralelo, en conjunto, los dos pasivos de los martes y los jueves, así que bueno, por ahí fue un poco la elección de que fuese taller, lo que tocaba. La idea, bueno, primero que nada es continuar con la dinámica que ya veníamos en el primer semestre, seguramente a nivel más en lo que quedamos, que fue el parcial en aquel momento también. Algunos ya hayan recibido sus notas, algunos no, por ejemplo los míos todavía no. Mi idea era terminar de corregirlos hoy, pero no sé si llego. Pero bueno, en el correo de esta semana empezarán a llegar las notas de mi parte, por ejemplo. Sé que otros compañeros y compañeras ya han dado las notas, otros no. Así que bueno, en eso estamos con el tema de parciales. La idea hoy es terminar con este bloque que es lo común, la participación y lo público. Empezar a terminar con eso, digamos, por lo menos. Así ya quizás la que viene, ya arrancar con otro bloque que sería más en torno a la noción de territorio. Este, por ahí, con eso. Hoy vamos a estar trabajando en un texto de Freire que está colgado en la plataforma EVA, en la clase que dice 9 y 10, que se llama Extensión o Comunicación. Este, y también con otro texto que es de Mario Servino, que se llama Fuera de lo Común, que vamos a ver qué tanto nos da para entrar en ese texto, pero bueno, está colgado también ahí en la plataforma. A ver, compañeros y compañeras, si quieren comentar algo, como retomando, este, antes de arrancar mismo con la presentación. Algo que se me esté pasando. O si los estudiantes también y las estudiantes quieren consultar algo, alguna pregunta, alguna duda, antes de arrancar. La vuelta del año, ya estamos en el regreso. Empezamos a pegar la vuelta. Presumo que no hay dudas, que no hay preguntas. Bien, excelente. Cualquier cosa ahí que yo no veo el chat, me cortan lo que vaya saliendo en el chat para tirar. ¿Sí? Bueno, viene bien. Ahí Vamos. Guillermo Barón, bueno, preguntó sobre los parciales. Este, capaz que entraste un poquito más tarde. Guillermo Jorge estaba diciendo que todavía hay algunas personas corrigiendo parciales y que les seguiremos devolviendo en la medida que vayamos pudiendo los orientadores y orientadoras. Preguntan, Jorge, si ya estaban los parciales, preguntaron de vuelta por Ahí eso. va. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar entonces. Bueno, vamos a trabajar con Freire, seguramente, supongo yo que algo hayan visto, quizás no, en teoría de la educación. No, creo que sí, que deben haber visto algo en teoría de la educación de Freire, o sea que más o menos ya lo tienen de quién estamos hablando, de algo brasilero, contemporáneo, pero muerto ya. Eh, y vamos a trabajar con un texto de él que se llama Extensión o Comunicación, que en realidad vamos a hacer un uso de ese texto, vamos a decir así, porque no vamos a adentrarnos exactamente quizás en, en lo puntual de la finalidad que quizás Freire perseguía con este texto, digamos, que era establecer como una especie de crítica a la extensión en términos de una extensión que se ha establecido acá también la crítica mismo acá en la Universidad de la República, ¿no? De una extensión más pensada en términos de dominación, ¿no? De intervención, ¿no? De invasión, digamos así, de lo académico en el campo de o lo popular o lo social, o las organizaciones, etcétera, llevando o extendiendo un saber que lo tiene solamente la universidad, desconociendo, digamos así, lo que
del conocimiento que circula en otros ámbitos que no sea el académico, vamos a decir así. Establece como una crítica a eso, Freire, revisión que específicamente la Universidad de la República ha hecho a partir especialmente del rectorado, del primer rectorado de Arocena en adelante. Se ha venido haciendo como una revisión de la extensión, pensándose de un lugar que no sea la de solamente divulgar o de solamente posicionarse de un lugar como de un saber absoluto, digamos, ¿no? Y extenderlo. Y bueno, ahí viene todo lo que ha sido, o sea, pregonado, digamos, como una segunda reforma y toda la idea de los espacios de formación integral, etcétera, y de la reforma, digamos, del concepto de extensión. ¿Está bien? No nos vamos a a meter en eso, en realidad, porque no es el tema, vamos a decir así, que nos convoca. Simplemente comentarlo porque es un poco lo que aborda quizás como finalidad, pero la forma en que lo aborda y las cosas que trabaja en ese abordaje nos presta, vamos a decir así, material para poder pensar la cuestión de la educación y la participación en, en este bloque en el que estamos. ¿Está bien? Entonces está bueno como pensarlo desde ahí o leerlo desde ahí, este texto, que está colgado en EVA, usted ya lo tiene colgadito en EVA ahí. Es un librito, pero como libro bastante breve, bastante corto, es muy accesible, muy sencillo de leer. Sencillo. Y ahí estaremos también estableciendo algunas críticas mismo de lo que plantea un poco Freire, de algunas cosas, y, y también parándonos en algunas otras. Y nos va a servir también para poder pensar en algún sentido qué tiene que, o hilvanar, si se quiere, algunos elementos que ya hemos visto con otros autores anteriormente, para pensar esta cuestión de la participación y la educación, como para poder pensar, bueno, nosotros estamos pensando en la participación, en los espacios de práctica, en algún sentido la participación es como un eje para poder pensar, para poder establecer una relación, digamos así, con el resto de la gente con la que estamos trabajando. Y sin embargo, bueno, ¿cómo? ¿Qué de la participación está inscrito ahí en la cuestión de lo educativo, digamos, ¿no? Cómo desde nuestro campo específico, desde la educación, nuestro campo específico es la educación física, ¿no? Pero en términos más generales, del campo educativo se puede pensar la cuestión de la participación, ¿no? ¿Qué sería esto? Bien. Acá también me parece una cosa que es central, que es importante, que me gustaría también como plantearla ahora para que nos quede funcionando el resto de la clase. Términos de lo que es la participación, o sea, podría quedar instalada solamente en la idea de los modos de participar, de las formas, ¿no? De aquellas cosas que hacen, digamos, posible una participación en términos de medios, de forma, ¿está bien? Que si bien hay elementos de eso, ya esto lo vimos con Cardael y Rosenfeld en la clase anterior o la otra, no me acuerdo ahora, esa crítica que ellas hacen justamente a la idea de que la participación muchas veces está pensada más que nada como, o sea, trabajar la participación es trabajar los medios, ¿no? Las formas de que la gente participe. Y en realidad ellas hacen una crítica a esa idea y plantean que, bueno, no es una cuestión solamente de medios o de formas, ¿está bien? No se participa solamente porque damos generamos las técnicas o las herramientas para la participación, ¿está bien? Si bien eso está y es importante y pueden haber herramientas que facilitan o no la participación, está claro, y se puede establecer algún tipo de método o metodología, pueden haber claves que son condicionantes de la participación y que si ellas no están, vamos a decir, presentes o resueltas, por más técnicas que utilicemos, la participación seguramente no se dé. Y una de las claves, o en la que nos vamos a centrar hoy, es en la cuestión del conocimiento. ¿Está bien? Vamos a decir así, haciendo un salto hacia lo que sería el final de la clase. ¿Está bien? Vamos a manejar la tesis, digamos, ahora al principio.
la participación implica una relación con el conocimiento y con el saber. ¿Está bien? O sea, podríamos decir de una manera, es muy difícil participar si no tenemos o no tenemos un vínculo cercano con el conocimiento o el saber que necesariamente tiene que estar presente en ese espacio de participación. O sea, que la participación lo requiere. Toda participación va a requerir, si se quiere, de algún sentido, un cierto conocimiento, una cierta relación con el saber, para poder participar. ¿Está bien? En el ámbito de lo que sea. ¿Sí? Instalada esa tesis, vamos a decir así, nos permite pensar que la educación física en algún sentido se mueve, en algún sentido no, se mueve en un campo del conocimiento, en un campo del saber. ¿Está bien? Particular. ¿Sí? Por lo tanto, dentro de la propia tarea de la educación o de la enseñanza en nuestro campo de conocimiento, se da o se tendría que dar, si mantenemos la tesis anterior, la posibilidad de la participación. O sea, si lo que implica el lugar o la instancia o el momento o lo que sea en el cual nosotros estamos y queremos que otro participe, vamos a decir así, implica una relación cercana con el conocimiento que es de nuestro campo, ¿está bien? Con el conocimiento que tiene que ver con la educación física, evidentemente que el trabajo en la enseñanza de ese conocimiento lo podríamos pensar en algún sentido como condición de posibilidad para que esas personas puedan participar. ¿Está bien? Puedan participar del conocimiento y por tanto puedan tomar decisiones, puedan proponer cosas, puedan desarrollar actividades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Vamos a manejar, digamos así, como esa tesis para empezar a leer esto y ver por qué, digamos, podemos tener esta tesis para pensar la cosa. Pero eso nos permite meternos, vamos a decir así, de lleno, no en una educación física como herramienta para estimular la participación, que sería de otro tipo o de otra cosa, sino que la enseñanza del propio campo de conocimiento de la educación física posibilita la participación. O sea, nuestro propio campo de conocimiento es condición de posibilidad para que participen cuando ese campo es el requerido. Cuando ese campo no es el requerido, es el de otro, el de otra disciplina, o de un conocimiento que tienen los actores locales con los que estamos trabajando, bueno, nosotros tendremos que estar en el lugar de poder hacernos de ese conocimiento para poder participar. Si no lo tenemos, no vamos a poder participar, vamos a decir así, ¿está bien? Eso implica también una cierta movilidad vamos a decir así, de la relación justamente con el conocimiento y con el saber. No es estática, vamos a decir así, ¿está bien? Y con eso nos podemos remitir a otras cosas que ustedes ya han visto en, yo sé, teoría de la enseñanza, etc. ¿Está bien? Pero bueno, eso hizo como un marco general, si se quiere, de lo que vamos a recorrer en la clase de hoy y cómo vamos a llegar a eso, vamos a decir así, ¿está bien? Conté, vamos a decir así, expolié la clase, ¿está bien? Bien, vamos a arrancar entonces por ahí. Bruno, Sí, Jorge, en el ¿querés chat entrar? hay un tal Guillermo Barón que pregunta un ejemplo de herramienta, no herramienta o medio, pero no entiendo a qué se refiere, si es un ejemplo de extensión. Si Guillermo, podés ampliar la pregunta o aclarar, capaz que podemos responderla. Ah, a ver si capaz que lo... dale. Bien. Está. Vamos a... esto capaz que, por lo menos con los reducidos con los que yo estoy trabajando, ¿no? Estoy en la tarea de la orientación, lo pueden hasta compartir de repente, ¿no? Porque ya vemos cosas que hemos discutido, ¿no? Por ejemplo, muchas veces ubicamos a la educación física como medio, ¿no? Y no como, si se quiere, pensándola en sí misma, ¿está bien? Como dice ahí el compañero, en cierta forma siempre va a ser un medio, y está bien, siempre va a ser un medio para algo, ¿está bien? El problema es que generalmente, o quizás, vamos a decir así, nos paramos sobre la idea de que formulamos los objetivos, formulamos los problemas, formulamos, si se quiere así, ciertas respuestas con respecto a la educación física, y en este caso vamos a pensar también la cuestión de la educación en general para la participación, pensando en que tal cosa
¿sí? A través de tal cosa vamos a trabajar, a estimular, promover, fortalecer, etc. Otra X. ¿Está bien? En esa idea de a través, a veces mismo lo nombramos como por medio de la herramienta del juego, decimos de repente. O vamos a estimular la participación a través del deporte. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a hacer con eso? Bueno, proponemos un juego, proponemos el deporte para un campeonato, qué sé yo, para que la gente venga, se acerque, se encuentre, charle, participe, se interese, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, no importa, en ese sentido, qué deporte hacemos, por ejemplo. Hacemos fútbol, hacemos básquetbol, hacemos handball, no importa. Ahí podemos hasta preguntar, ¿qué les interesa? Fútbol. Bueno, listo, hacemos fútbol porque es lo que va a convocar más y así estimulamos la participación. O no importa qué juego, qué juego hacemos. Y bueno, no sé, el que vamos a decir así, capte más la atención, el que convoque más, Y no importa mucho el juego que hacemos un juego que genere que la gente venga y entonces supuestamente participa, ¿está bien? En ambos casos, vamos a decir así, no importa qué es lo que enseñamos, casi que no importaría qué es lo que enseñamos, sino que lo que importa es que tiene como efecto lo que es nuestro objetivo, que es la participación, ¿está bien? Entonces, la enseñanza del deporte, la enseñanza del juego, la enseñanza de cualquier otro campo de conocimiento de la educación física pasa a estar como en un segundo plano o sin mayor interés. Va a ser justamente un medio, una herramienta con la cual operar para lograr cierto objetivo, ¿está bien? Entonces, la pregunta que nos desafía, me parece, eso no significa que eso esté mal, ¿está bien? Eso no es que esté mal, ¿está? El asunto ahí es que eso, podríamos decir, quizás es lo más sencillo de ver, o sencillo de pensar, digamos, ¿está bien? No nos desafía demasiado como profesionales del campo el pensar a la educación física como una herramienta, como un medio, para otra cosa. Ahora, la cuestión es cómo hacemos para pensar en sí mismo el deporte o el juego, cómo están atravesados por la cuestión de la participación. O sea, ¿hay algo del orden de la participación que está en el juego, o que está en el deporte, o que está en la danza, o que está en las prácticas corporales en general? Sí, no. ¿Hay algo de la participación que se juega en el cuerpo? Sí, no. Ahí se nos complica un poco más, porque entonces ahí tenemos que pensar toda práctica corporal, si lo pensamos por lo menos en términos de una perspectiva, si se quiere, cultural, ¿está bien? Toda práctica como manifestación de la cultura, todo deporte, todo juego, por igual, de la misma manera y con el mismo sentido, abren la cuestión de la posibilidad de la participación. O podríamos decir también de lo público, o podríamos decir de lo común, o podríamos decir otro montón de cosas. No sé, ¿está bien? Pero ahí nos desafía a pensar, bueno, ¿cómo pensamos que el deporte o en el juego mismo se juega la cuestión de la participación? Entonces eso ya me lleva a pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a enseñar? Yo no voy a enseñar para que la gente participe, sino que yo voy a enseñar o a trabajar la participación enseñando o en la enseñanza de ciertos campos o cierto recorte de nuestro campo de conocimiento. Se va a estar dando ahí, se va a estar jugando ahí la participación. No se va a estar jugando en que la gente viene. Se va a estar jugando en lo que estoy enseñando. ¿Está bien? Se va a estar jugando en cómo circula el conocimiento, qué conocimiento circula, qué noción tenemos de cuerpo, qué noción tenemos del deporte, del juego, de esto, de aquello. En esa clase misma, en ese espacio mismo, se va a estar dando, se va a estar jugando la cuestión de la participación. ¿Está bien? No vamos a darle una clase de fútbol porque convoca y después cortamos la clase o termina la clase, ponemos un papelógrafo y bueno, es importante participar, es ¿no? Y como que la participación está del otro lado. No tiene que ver con el cuerpo, no tiene que ver con las prácticas corporales, ¿no? Tiene que ver con que le explico cómo ser un buen ciudadano, qué sé yo. ¿Está bien? Los ciudadanos, ¿se juegan en el cuerpo? ¿Se juegan en el deporte? ¿Se juegan en el juego, en la danza, en las prácticas corporales? ¿O no? Ese me parece es el desafío para poder pensar ya no una educación física como medio, sino una educación física en sí misma, pensada en relación a la participación, la comunidad, lo público, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces, en ese mismo sentido, en un término más general, porque ahora no vamos a hablar específicamente de repente de educación física, la educación, ¿está bien? Que es lo que vamos a proponer ahora, cómo se juega o qué de la educación tiene que ver con la participación. Y entonces ahí, por eso justamente, cómo pensamos
esa relación entre participación y conocimiento para pensar cómo, en algún sentido, no educamos para la participación, sino que en el acto mismo de lo educativo se está jugando la participación, y no es algo que va a venir después. No es algo que yo tomo conciencia, ¿no?, como aprendiz, y digo, qué importante que es participar, entonces después voy a ir a participar. Sino que en el acto mismo educativo se está procesando, si se quiere, una instancia de participación. ¿Está bien? No es consecuencia posterior, es en el momento. Se está dando en el momento, vamos a decir así. ¿Está bien? ¿Se comprende por ahí, Guillermo? La Si me idea, das, por esa favor, diferencia, digamos. puedo meter una Dale, dale. cuchara ahí. Incluso Guillermo pone, pero eso sería muy individualista, siento que se aleja de la comunidad, sería aportar a un ámbito comunitario desde el egoísmo de mi misma práctica. Yo no lo tomaría, Guillermo, por una cuestión del egoísmo o de los intereses compartidos, sino cuál es el marco de trabajo que hace que yo instrumente el proyecto, ¿no? Ustedes saben que hay, por ejemplo, varios proyectos de extensión, incluso algunos EFI en el ISEF, ¿no? Incluso algunos EFI que comparten temas, que abordan los mismos temas, pero en territorios diferentes, o con modos de ver las disciplinas diferentes, ¿no? Voy a intentar de poner un ejemplo para que se entienda mejor, que no tiene que ver con el egoísmo, necesariamente, ¿no? Un proyecto de extensión podría decir que el juego es aquello que sucede entre los jugadores en un determinado espacio, en un determinado tiempo, con determinadas reglas, y que tiene un fin lúdico, e implementar un proyecto de extensión en ese sentido. Ahora bien, si ese proyecto de extensión lo que hace es enseñar juegos en un determinado barrio, o sea, transmitir un conocimiento acumulado por un grupo X de trabajo, de investigación, que investigó los juegos tradicionales, los juegos hegemónicos, los juegos olvidados, yo qué sé, y transmite esos juegos en el barrio. Ahora bien, la perspectiva podría ser desde otro lugar, ¿no? Decir, bueno, hay ciertos juegos que fueron olvidados, y hacer un estudio sobre esos juegos, o esas prácticas sometidas, o esos juegos olvidados, pensarlos incluso en la red barrial, qué juegos hay, ¿no? Sería otra práctica de extensión, es extensión en ambos casos, ¿no? Serían dos grupos diferentes de trabajo, donde la perspectiva de intervención es diferente. En una le interesa qué está sucediendo en el barrio, ¿no? Y con eso generar determinadas propuestas para compartir ese conocimiento y que el barrio le diga algo, y la otra es, digamos, de transferencia, en el área científico-tecnológica se dice de transferencia tecnológica, ¿no? Vos no sabés cómo cultivar arroz, yo te creo la máquina y te doy las técnicas para que vos cultives el arroz. Te enseño cómo cultivar arroz. Incluso capaz que vos sabés cultivar arroz, pero lo haces de forma artesanal, yo te lo enseño cómo es de forma eficiente y te transmito una tecnología, ¿no? Más eficiente, más eficaz. Después se pueden ver otras cosas, si ya tecnologías importadas, si impactan el ambiente, ¿no? Pero digamos, son formas de construir o de trabajar con el conocimiento diferente. No tiene que ver con el egoísmo, el no egoísmo corre por otro carril, digamos, ¿no? Lo que va a traer Freire es un poco esto, ¿no? Si llevamos el conocimiento como una doxa, es decir, como algo que supera esa realidad que está funcionando ahí, porque es un conocimiento superior, inapelable, y que es el conocimiento máximo al que se ha llegado, por lo tanto hay que seguirlo, ¿no? Es el conocimiento científico, por lo tanto, bueno, lo que hacemos es llevarle el conocimiento a gente que no tiene el conocimiento. O si existe la posibilidad de compartirlo, digamos, estoy polarizando la conversación como para pensarlo, ¿no? No funciona así tampoco, pero compartirlo para poder producir juntos un conocimiento nuevo donde lleguemos a un acuerdo. Y en el medio hay un montón de cosas que suceden. A lo que nosotros hemos visto en el campo de trabajo, y lo deben haber visto ustedes, que con algunas prácticas concretas se han banalizado de tal manera las formaciones profesionales que cualquiera puede hacerlo. ¿Sí? No es necesaria una formación para dar clases de fútbol, ¿no?
Bueno, hay toda una institucionalización, etcétera, y ahí se pone en discusión, digamos, si dar clase de fútbol infantil, dar clase de fútbol a niños, es solo dar la clase de fútbol a niños, o se necesita todo lo que hoy tiene el fútbol de niños, es decir, una directiva, una cancha, una organización, para que eso funcione, una política pública y una política social. Digamos, como uno de los ejemplos, ¿no? Que lo vemos en casi todos los barrios en los que estamos. Entonces, ahí hay otra valoración, incluso hasta de la formación profesional, ¿no? No, cambio fuera. Bien. No, sí, capaz que también comentar ahí con el comentario de Guillermo, que ahora lo vamos a ver igual, justamente, nos vamos metiendo para poder ver por qué no tiene que ver con el egoísmo o con el individualismo, porque tiene más que ver con relación a un funcionamiento, del conocimiento, del saber, que está al margen, si se quiere, de la voluntad de quienes enseñan y quienes aprenden. Y también porque en algún sentido tiene que ver con esto de quizás de lo comunitario, pero no quizás, claro, vos cuando pones ahí, Guillermo, un espacio relacionado con esa X actividad, pero esa actividad, justo se me ocurrió, esa actividad sería un medio con el fin que la comunidad sacie esa necesidad. Bueno, ahí, por ejemplo, vos estarías parándote primero que nada de una noción de una comunidad concreta que nos diría cuál es su interés, aparentemente uno, y en el cual todos estarían de acuerdo, y una comunidad concreta que tendría una necesidad concreta a la cual todos comparten y la saben, y suponiendo que los que se presentan en el momento o en la instancia que interactúan con nosotros en un barrio, representan al resto de la comunidad, porque, bueno, no se nos van a presentar más de 10, 15, 20 personas, pero nunca se nos van a presentar las 3.000 personas que viven en un barrio, si es que un barrio es una comunidad. Entonces, bueno, ahí está funcionando una noción de comunidad que, por ejemplo, ya hemos establecido una crítica desde, por ejemplo, las argumentaciones de Espósito, Nancy, Agamben al respecto, ¿no? Entonces, si no lo miramos desde ese lugar, y podemos, o sea, desde ese lugar que vos estás trayendo, como que existiese una comunidad concreta que tiene necesidades y sabe cuáles son y no las transmiten, si no lo pensamos lo comunitario desde ese lugar y lo pensamos más de un lugar estructural, justamente en relación a un funcionamiento, etcétera, etcétera, cosa que ya dimos, no lo vamos a trabajar, pues ya lo dimos, nos permite poder pensar quizás esto de la participación de otro lugar. O si no, la participación de esa idea de que hay una comunidad concreta se reduciría, si se quiere, a que los representantes de esa comunidad vengan, estén físicamente presentes, hagan cosas y entonces la comunidad participó. ¿Está bien? Que es el razonamiento más lineal o general que hay con respecto a esto, que lo podemos ver en un montón de cosas, en los propios vecinos, en otros técnicos, en las políticas, ¿no? Que dicen, bueno, la gente vino y participó, la comunidad participó porque acá tenemos 100 personas jugando en la cancha, divirtiéndose, integradas y sin problema ninguno. Está bien, hay 100 personas, de 3.000 personas que viven en ese barrio, que no sabemos mucho más que vinieron y jugaron al fútbol, al voleibol, o hicieron circo, o qué sé yo. Y no sabemos mucho más, en realidad, ¿no? Entonces, bien, hay que atar, si se quiere, esto que vamos a trabajar hoy, en cierta medida, con una noción también de comunidad, y en ese sentido de relación con lo que tiene que ver con el individuo, que dista de la idea de una conciencia operando, un individuo operando, una comunidad concreta que son 20 personas todas iguales operando, ¿está bien? Dista de eso para poder pensar, ¿sí? Bien, creo que el chat siguió ahí, pero voy a meterme un poquito, pues si no, es como que no, ya vamos casi 40 minutos y no nos metemos, porque aparte metiéndonos quizás permite que algunas de las cosas que estén funcionando ahí en el chat, como es, se puedan seguir trabajando, ¿está bien? O se puedan ir viendo, ¿a qué nos referimos? ¿Está bien? Igual ahí los compañeros cualquier cosa van respondiendo o interviniendo ahí en el chat, porque vi que se disparó lindo, pero si no, no me va a dar el... Cualquier cosa lo retomamos, o si estaría bueno también que cualquier cosa lo retomen en la medida que lo estamos hablando, ¿verdad? Que lo van leyendo. Bien. Otra cosa es que estoy con mis hijas, que por ejemplo ahí viene una, y en cualquier momento puedo tener que salir de la pantalla, ¿está bien? Y bueno, y ella saluda a todo el público, muy bien. Y bueno, cualquier cosa salgo, vuelvo, ¿está bien? Muy bien. Bueno, siguiendo entonces, vamos a avanzar, ¿está bien? Así no nos quedamos hacia atrás. En este texto, extensión o comunicación,
van a haber como varias cosas, ¿sí? Una cosa me parece que es importante es, vamos a decir, Freire va a oponer a la noción de extensión, va a oponer la noción de comunicación, en términos de decir, bueno, lo importante no es extender el conocimiento, invadir culturalmente a otras culturas desde el universitario, sino que lo importante es establecer un diálogo, o sea, por lo tanto, establecer una comunicación, con lo que eso implica. ¿Está bien? Es interesante aparte porque en la noción de comunicación, la raíz del término comunicación, al igual que el de comunidad, tiene que ver con justamente el cum y el munus. ¿Está bien? Ahí vamos a decir, podríamos establecer, si se quiere, una especie de obligatoriedad en la comunicación. Si analizamos etimológicamente la palabra, ¿está bien? No, desde, por ejemplo, las teorías de la información y la comunicación, especialmente a partir de Shannon, que bueno, fue un matemático que elaboró una teoría sobre la comunicación allá por mediados del siglo pasado, se ha establecido bajo la idea de básicamente, reduciéndolo mucho y muy groseramente, en la cuestión de un emisor, un mensaje, un receptor, ¿está bien? Y en la medida en que no hay un ruido y la transmisión sea posible, el receptor va a comprender el mensaje que manda el emisor, ¿está bien? Y ese sería como el proceso de comunicación, y luego y de vuelta, etcétera, etcétera. Bueno, ya capaz que algunos de ustedes lo han visto con De Saussure, por ejemplo, también lo hemos comentado en algún momento acá en clase. Hay un giro lingüístico que podríamos pensar la comunicación desde otro lugar, ¿está bien? Que no es el de la comunicación transparente, etc. Me parece que la etimología de la palabra ahí, comunicación, podría en algún punto rescatarnos, si se quiere, de la idea de una comunicación fluida, transparente entre dos entidades conscientes, digamos, ¿no? Sino que la comunicación está dada necesariamente en la estructura del lenguaje, con toda la implicancia que eso tiene y que se pudo ver a partir de eso. De hecho, Freire toma en el inicio del texto justamente a De Saussure como para pensar que la educación siempre en algún punto se va a dar mediante o en el funcionamiento del lenguaje. Imposible que escape, si se quiere, la educación a las cuestiones del lenguaje. ¿Está bien? Entonces eso ya nos mete de lleno en toda una perspectiva, por ejemplo, para poder pensar y ver esto. Pero me parece que es interesante ver cómo ya mismo la palabra comunicación, communicatio en latín, implica o tiene como primer en el diccionario Latin Box de traducción latín-español, tiene como primer acepción, dice comunicación, participación, de hecho, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay una relación ahí que se puede llegar a establecer. Continuando un poquito y nos vamos ahí al PPT, eso más que nada como una especie de pequeña introducción, digamos así. Dice Freire, ¿no? Dice, la posición normal del hombre en el mundo como ser de acción y de reflexión. Me queda... Vamos a ver si puedo cerrar esto, porque ahí está. Porque si no, no podía ver el PPT. Ahí va, ahora sí. Como ser de acción y de reflexión es la de admirador del mundo, como un ser de actividad que es capaz de reflexionar sobre sí y sobre la propia actividad que de él se desliga. El hombre es capaz de alejarse del mundo para quedar en él y con él. Solamente el hombre es capaz de realizar esta operación de la que resulta su inserción crítica en la realidad. Admirar la realidad significa objetivarla, aprenderla como campo de su acción y reflexión. Esto es importante porque ustedes, no sé si lo trabajamos o no, lo planteamos, creo que en algún momento lo planteamos, la idea cuando planteamos aquel texto de Althusser con respecto a la abstracción y la relación entre teoría y práctica, que Althusser traía justamente como en los griegos, la noción de teoría, o la palabra teoría implicaba justamente contemplación, ¿no? Esta idea también de admiración, vamos a decir así, podríamos relacionarla en el mismo sentido, ¿no? La posibilidad de objetivar o de contemplar, de separarse del mundo, justamente nos permite pensarlo, nos permite, si quieren lingüísticamente, nos permite nombrarlo, nos permite ponerle un nombre, la separación, justamente la distancia, ¿está bien? O el nombre justamente establece también en algún sentido
la distancia, ¿no? Entonces, es importante que no hay forma, si se quiere, va a plantear en lo sucesivo del texto de Freire, vamos a decir, no hay forma de no aprender la realidad, sino es a partir de justamente alejarse de ella, poder observarla, poder pensarla, es lo que nos da la posibilidad de poder aprender la realidad, ¿no? Entonces, vamos a decir, un acto educativo no puede estar exento de esta cuestión, ¿está bien? ¿Cuál es el tema? Plantea acá en algún punto Freire. Que en cierta medida, muchas veces, el diálogo o el conocimiento, vamos a decir así, más, si se quiere, naturalizado, o sea, que no está, vamos a decir así, o no tiene una distancia lo suficiente, una objetivación lo suficiente de la realidad, es el conocimiento que está dominado, va a decir Freire, por la doxa, ¿no? O sea, por la opinión, ¿sí? La doxa vendría a ser el campo de la opinión, no necesariamente de un razonamiento o una razón más, vamos a decir así, entre paréntesis, elevada en términos de distanciada, de puesta en una relación de estudio con la realidad, ¿está bien? Sino que la doxa es más del orden de la opinión, o sea, de estar inserto en la realidad sin poder observarla, sin poder objetivarla, estar simplemente como funcionando en ella, estar como en un campo, vamos a decir, de lo naturalizado de las cosas, ¿está bien? Como tenemos naturalizado un montón de cosas, como fue todo, por ejemplo, lo del Varones Carnaval, ¿no? Que justamente, por ejemplo, puso de manifiesto una naturalización de las cosas, ¿está bien? Que si bien muchas de las cosas que aparecen ahí pueden no ser, vamos a decir, penadas legalmente, están naturalizadas como una actitud que los varones pueden tener respecto a las mujeres, ¿está bien? Y en ese sentido funciona y nadie dice nada, ni otros varones que necesariamente pueden reprobar esa actitud, la tienen neutralizada y no dicen nada, y quizás asimismo también las propias mujeres que son víctimas de esa actitud y la tienen neutralizada y no dicen nada. Y ahora, con todo esto se desnaturaliza, ¿no? Entonces empezamos a ver otra cosa. El fenómeno es el mismo. Ocurrió exactamente lo mismo porque ya ocurrió. Sin embargo, hacemos una posibilidad de objetivar, de poder ver eso a la distancia, de tener otros elementos para pensar, que se agregan a la idea, otros conceptos que nos permiten pensar justamente esta cuestión de la impronta de esas actitudes, que nos permiten, bueno, tener otra forma de ver la cosa, ¿está bien? Vamos a decir, corrernos del campo de la doxa, ¿está bien? Entonces va a decir Freire, bueno, en algún sentido, lo que es necesario frente a cualquier relación, si se quiere, educando-educador, es que justamente medie la razón, el logos, y no la doxa. O sea, poder romper o superar, si se quiere, la doxa, ¿no? Es como develar justamente lo que está funcionando por detrás de cierta opinión o de cierta manera de ver las cosas o de hacer las cosas. ¿Está bien? Eso es como un primer criterio que vamos a decir va a marcar Freire justamente en el primer capítulo de este libro, digamos, que me parece que es importante como para destacar, si se quiere, porque justamente lo que nosotros tendríamos que hacer como profesionales que trabajan en un campo de la educación y en un campo de conocimiento es no trabajar a partir de la opinión y de la doxa, sino trabajar a partir del logos. ¿Está bien? No quita que otro pueda tener también el logos de alguna situación hasta de nuestro campo, ¿está bien? Y no es un problema, y eso es más, está bárbaro y permite en algún sentido hasta justamente el diálogo, ¿está bien? Pero es importante tener esto en cuenta, me parece, cuando algo lo estamos transmitiendo, o preocuparnos nosotros por transmitir o por trabajar algo desde el campo del logos y no desde el campo de la doxa, ¿está bien? Porque muchas veces el propio conocimiento que creemos poseer, en realidad es del campo de la doxa y no del campo del logos. ¿Está bien? Muchas veces asumimos cosas que es como sabidas, ¿está bien? Como naturales, o como lo que son, ¿está bien? Especialmente pasa muchísimo, me parece, en nuestro campo, que no han sido más que la transmisión de una opinión, de una naturalización de cómo son las cosas, y que muchas veces se transmiten justamente en la idea de que las cosas son o apolíticas o ahistóricas,
que una técnica o una táctica, por ejemplo, no conlleva un aspecto de la cultura. Y entonces pensamos que transmitir la técnica, la táctica de algo, o la reproducción de una danza en un juego, qué sé yo, así nomás, parece ser que no pasa más nada que eso, y ahí estaríamos con una especie de campo doxático, ¿está bien? Ponerle logos a eso es ver, por ejemplo, bueno, qué sucede justamente, qué elementos de la historia, de la cultura están impregnados en esa práctica que estamos desarrollando, ¿no? Para poder pensarla, repensarla y trabajarlo con ese que estamos trabajando. Eso nos pondría en un campo que no sería el doxático, digamos, con respecto a ese recorte que estemos trabajando en un espacio de educación física, ¿no? Así podría ser con cualquier otra disciplina, o cualquier vecino también, que podría ser, si se quiere, un recorrido similar, digamos, ¿está bien? La cuestión es que nosotros, como licenciados en educación física, formados y profesionales, tenemos, vamos a decir, si quieren ustedes, la obligación ética de trabajar en el campo de un logo, sino en el campo de una doxa, ¿está bien? Eso me parece que es más que importante. ¿Cómo vamos por ahí? ¿Dudas, preguntas? Jorge, ¿Sí? ¿cómo andás? Solo para hacer un par de comentarios ahí y Dale, que no quedes vos hablando solo. dale, bien, bien. No prendo la cámara porque estoy en viaje. El primero en esto de la doxa y la episteme y lo que traía Bruno también del ejemplo del baby fútbol y también enganchándolo con lo que vos venías comentando de lo que pasó en las últimas semanas, no solo con Varones Carnaval, sino con otras denuncias. Pasa algo, diría parecido, pero capaz que no es la mejor palabra, pasa algo relacionado con el baby fútbol y los insultos de afuera de la cancha de padres y madres y familiares que ha venido cambiando de un tiempo a esta parte y nada, como que se está intentando erradicar eso y en muchas canchas o separan los partidos o hay carteles de que no insulten no solo a los niños, sino que tampoco a los jueces. Y después lo otro que también pensaba en esto de la episteme y la doxa es que se ha puesto muy de moda en los últimos meses y capaz que años la cuestión del entrenamiento funcional, que cualquiera con 4 conos y una escalera se para en un cantero y da clases de entrenamiento funcional, educación física, etcétera, etcétera. Ahí va. Bien, perfecto. Sí, me parece que justamente ahí uno podría decir, a veces, y esto me parece que es como lo interesante a veces en algunas cosas, ¿no? Si se quiere, el conocimiento más técnico, vamos a decir así, muchas veces, si bien es necesario aprenderlo y si bien nos dota de ciertas posibilidades, muchas veces también, si no está acompañado por todo otra cuestión que recubre, que me parece que para nuestro campo, en términos de licenciado en educación física, es importante, podemos justamente quedar como en una cuestión lineal. Y de hecho, el conocimiento más técnico se aprende, parafraseando a Darwin Desbocate, por YouTube, ¿no? O sea, en algún sentido, algunos, no todos. Pero por lo menos lo técnico más sencillo, ¿está bien? Cualquiera agarra un tutorial y 4 conos y una escalera y hace una clase vamos a decir, de educación física en un cantero, ¿está bien? Lo puede hacer cualquiera. Ahora, ¿qué aspectos supongo, por ejemplo, del entrenamiento, del conocimiento de la biología y la anatomía y la fisiología, tenemos que tener, por ejemplo, para ver todo lo que está funcionando en ese momento, ¿está bien? Y que no nos los da un tutorial de YouTube. O qué conocimiento del campo de la historia, de la cultura, de la política, tenemos que saber para ver qué es todo lo que está funcionando ahí cuando estamos poniendo los conos y la escalera. Tenemos que tener. Bueno, eso tampoco nos lo da un tutorial de YouTube, vamos a decir así, ¿no? Y en algún punto se nos rompe, si se quiere, de una doxa que es la que puede manejar cualquiera, vamos a decir, ¿está bien? Entonces me parece que está bueno, sí,
para pensar, ¿no? Así en general, ¿no? Está bárbaro. Jorge, ¿te escucha? Bien. Creo que Bueno, Sí, se escucha. dale. sí se escucha. Más trayéndolo hacia nuestra práctica, hacia nuestra materia, lo que sería fundamental para nosotros entender cómo funciona este pensamiento, esta idea de Freire, sería en correspondencia con el doxa y el logos, no pararnos nosotros desde un doxa, por así decirlo, universitario, y creer que solamente desde ese doxa se posee el conocimiento verdadero de la causa, de donde estamos trabajando nosotros en nuestro proyecto de intervención, ¿no? O desde nuestro proyecto de extensión participativa. Sí, escuché bien bajito, pero me parece que escuché bien. Yo diría que uno tendría que aspirar a que no hubiese, si se quiere, una doxa universitaria, ¿no? Más allá de que la hay. Estamos de acuerdo que era lo que me estaba diciendo recién, ¿no? Muchas veces terminamos actuando creyendo que estamos portadores de un conocimiento, digamos así, de un conocimiento básicamente doxático, que no ha sido, si se quiere, refrendado por algún tipo de campo científico o por lo menos diría, hasta de pensamiento riguroso, digamos, ¿no? Pero en sí tendríamos que, como, si se quiere, trabajando en lo que es específico nuestro. Después nosotros vamos a estar constantemente en la doxa, ¿está bien? Con respecto a un montón de campos más que no conocemos y que son otros los que conocen, ¿está bien? Y ahí está la posibilidad justamente de, si se quiere, interdisciplinar o de diálogo con otros campos de conocimiento o con otros que sepan, que no sean de nuestro campo, ¿está bien? Pero sobre nuestro campo, por lo menos universitariamente, tendríamos que no pararnos en la doxa para funcionar, tendríamos que pararnos en el logos, ¿está bien? De lo que Y sea, para de la trabajar con acción de la cuerpo, de comunidad, deporte, de juego, para creo trabajar que con la estaba hablando de comunidad vuelta es y... necesario trabajar desde el logos también. O sea, sería ¿Cómo? nosotros interviniendo en la comunidad tenemos que intervenir desde el logos y no desde la doxa. Claro, Dialécticamente con lo que trae la comunidad. sí. A veces aparecen con la idea de comunidad como de vuelta, hay un conjunto, está bien. Sí, en el diálogo con quien sea, con los actores que estemos trabajando, nos vamos a encontrar parados o no en un conocimiento, si se quiere, más doxático o más desde el logos. Ahora, nosotros tenemos que en una forma trabajar en términos de justamente una propuesta educativa y de enseñanza desde ese campo logos y no de la doxa, vamos a decir así, ¿está bien? Y sí, ahí nos vamos a encontrar justamente lo que Freire plantea es que una comunicación verdadera en el campo de la educación es justamente, en algún sentido, romper con el pensamiento doxático, o con el pensamiento mágico, también plantea que también es doxático, dice Freire. Sí, esa sería, si se quiere, como la tarea de una educación que apunta, Freire la llama una educación liberadora, ¿está bien? Que apunta a develar, si se quiere, o a romper con la naturalización de las cosas, ¿sí? O sea, no significa que otros no lo puedan hacer, de vuelta, ¿no? No es algo egoísta o individualista o de poder del profesor de educación física, no significa que otro no lo pueda hacer. Lo puede hacer cualquiera que en alguna forma tenga una relación cercana con el conocimiento y el saber que se pone en juego en ese momento. Si el conocimiento y el saber que se pone en juego en ese momento es del orden del deporte, nosotros tendríamos que tener una relación cercana con eso. Si no la tenemos, estamos en una falta ética, si se quiere. ¿Está bien? Es un problema, ¿sí? Es una mala formación la que tenemos, si no tenemos esa relación cercana, ¿está bien? Que otros lo tengan o no lo tengan, bueno, puede ser que lo tengan o puede ser que no lo tengan, ¿está bien? Pero nosotros lo tenemos que tener. Y tenemos que poder funcionar desde el logos y no de la doxa, ¿está bien? En general nos encontraríamos con un público que no lo tiene, ¿no? Pues si no, vamos a decir así, no habría nada que vayamos a enseñar. Vamos a decir, ya estaría todo el mundo en el campo del conocimiento plenamente, al igual que nosotros, ¿está bien? O nos implicaría a nosotros justamente en un continuo funcionamiento de la investigación, por eso habla justamente lo gnoseológico, habla Freire, que tiene que ver con la epistemología, digamos, ¿no? Con el campo de la producción del conocimiento. Bueno, siempre tenemos que estar como en ese, si se quiere, esa punta de la producción del conocimiento que nos permita no quedarnos en algo estático, sino en algo que está en movimiento constante, ¿no? Actualizado, si se quiere, ¿no? Bien. Siguiendo un poco más ahí, entonces,
Bueno, acá un poco plantea justamente en esta relación que el hombre tiene con el lenguaje y que justamente en algún sentido la praxis, esto también lo veíamos en aquel tejito de Althusser que quedó colgado y que planteamos al principio del año, en esa relación de la teoría y la práctica, ¿no? Tiene que ver justamente con que el hombre es un animal de lenguaje, ¿no? O sea, es que está inscrito en el lenguaje y justamente en ese sentido va a plantear Freire, rompe, si se quiere, con lo que sería una naturaleza, lo pongo entre comillas, pero bueno, también así lo nombra, del hombre, ¿no? Es el hombre justamente el que, rompiendo con una cierta naturaleza, se inscribe en el orden del tiempo, en el orden de la cultura, ¿no? Va a decir Freire, va a decir, hay historia y hay tiempo, porque hay lenguaje, ¿está bien? Porque las cosas se nombran, porque se funciona dentro del funcionamiento lingüístico, digamos, ¿no? Ahí después Freire va a tener como algunas, ahora no me acuerdo si más adelante está también o no, o eso lo vamos a retomar, va a tener si se quiere, me parece, algunos manejos, por lo menos en mi punto de vista, no del todo acertados con respecto a la idea de significado y significante que plantea Saussure, ¿sí? Respecto a la arbitrariedad de la teoría del signo. Pero bueno, me parece que hace a veces un manejo demasiado volcado hacia la conciencia, aunque en algún momento critica eso, porque va a criticar todo el idealismo, es más, va a poner en cuestionamiento la propia cuestión del yo, está bien en un momento en el texto, pero bueno, critica toda la filosofía idealista, si se quiere, posicionando, si se quiere, en un cierto materialismo de lo concreto, que es lo que va a estar funcionando en Freire en el texto, ¿está bien? Porque justamente critica la idea de quedarse, si se quiere, solamente en el mundo de las ideas y que todo lo que existe es producto de las ideas. No, lo que existe tiene que ver también, en cierta medida, con las cuestiones concretas que están allí enfrente, ¿no? Y que me parece que dentro de los postulados de un posible hasta materialismo discursivo, digamos, con de Saussure, justamente las cosas están ahí, ¿no? Y lo que único que podemos hacer es nombrarlas, y no por eso, vamos a decir así, nos hacemos de la cosa tal cual es. Entonces, la propia realidad o lo concreto de las cosas, los fenómenos tal cual son, lo único que podemos hacer justamente es nombrarlos. O sea, lo único que podemos hacer tanto para aprenderlos como enseñarlos es mediado, si se quiere, por la complejidad del orden del lenguaje, ¿no? Por esta complejidad que tiene que ver con el signo, en esa diferencia entre significado y significante, etcétera, etcétera. ¿Está bien? No nos vamos a meter en eso porque es toda una cuestión, pero lo quiero simplemente nombrar porque está jugando ahí, aunque creo que Freire en algún momento se acerca y se aleja de esa posición. Me parece por no tener un dominio quizás total de eso, ¿sí? Pero bueno, si lo leen ahí lo van a poder ir como observando. Bien, pero bueno, no deja de partir de Saussure para poder, como inicio del texto, para todo lo que viene, ¿está bien? Entonces me parece que es importante traerlo por eso, ¿sí? Bien, esto por ahí ya va. Entonces, bueno, vamos a decir, ¿qué nos permite pensar esto, digamos, con lo que venimos diciendo, o qué le va a permitir a Freire pensar? Que en algún sentido no hay forma de pensar, cosa que ya hemos trabajado un poco que le decía ahora con Althusser, no hay forma de pensar una práctica alejada de una teoría o una teoría sin práctica. ¿Está bien? Entonces, pensar que el campo de la práctica es el campo de, vamos a decir así, de hacer cosas, pensando en que no hay funcionando ahí o una doxa o un logos, ¿está bien? Es ese rollo, va a decir Freire, ¿no? Siempre nos demos cuenta o no, en cualquier acción del hombre, ahí lo podríamos pensar hasta, no lo dice en estos términos, ¿no? Pero lo podríamos pensar cuando dice la palabra acción Freire, si quieren con Hannah Arendt, la idea aquella de acción, labor, ¿no? Y trabajo, ¿no? Y la acción era del orden de la política, ¿no? De lo que ponía el hombre en lo público, digamos, ¿no? Bueno, cualquier acción del hombre, en tanto es justamente una acción, ¿sí?
algo que lo pone en el mundo, implica desde ya, ¿sí?, un campo de significado, si ustedes quieren, ¿sí?, implica una serie de conceptos que permiten decir algo, decir justamente, hablar, ¿no?, algo sobre lo que sucede, y eso ya está en el orden del funcionamiento del lenguaje y en el orden del funcionamiento necesariamente de alguna noción, de alguna idea, ¿está bien? Que esa noción o esa idea esté gobernada por el campo de la doxa o por el campo del logos, y ahí podemos decir una teoría justamente la podríamos pensar más en términos del logos, ¿está bien? Va a ser muy diferente, ¿sí?, con esto que estábamos diciendo recién, y que justamente nos obliga nuevamente a poder desnaturalizar lo que cualquier acción, vamos a decir así, de lo que cualquier práctica, si ustedes quieren, está sucediendo, nos obliga a desnaturalizar cuáles son los discursos, los conceptos, los conocimientos que están implicados ahí, ¿está bien? Cuando determinamos hacer X juego, y suceden cosas en esos juegos, y se representan cosas, y se hacen cosas, y se dan ciertos movimientos en el espacio, se dan ciertos tipos de relaciones entre aquellos que se mueven. Están funcionando un montón de conceptos, un montón de vamos a decir así, de teorías, ¿está bien?, que nos permiten movernos de una manera, o que nos hacen movernos de una manera y no de otra. Vamos a decir, romper con la naturalización de eso nos permitiría quizás movernos de otra. No movernos necesariamente técnicamente de otra manera, sino movernos en términos de relación, ¿está bien? De qué es lo que hacemos, de qué está permitido o no está permitido, de qué es posible hacer con el cuerpo o qué no, de qué manera, qué significa cierto cuerpo o cierta disposición física, concretamente en el espacio, qué significa según de qué físico estamos hablando, según de cuál es su disposición en el espacio, etc. Todo lo que está inscripto en eso, que pasan en un segundo cuando, no sé, mandamos al gordo al arco, o le decimos cierta cosa a una persona por su condición de mujer, o a otro por no lograr atinar a la pelota, qué sé yo. Funcionan un montón de cosas ahí que están inscritas en el marco de la cultura, que tenemos que saber hacer algo nosotros, los licenciados de educación física, con eso, ¿está bien? O si no, simplemente nos quedamos con, bueno, está, hacer un par de ejercicios para que paten mejor, vamos a decir así, ¿está bien? Bien, lo que no significa que no hagamos ejercicios en ese sentido, ¿está bien? Pero que podamos ver todo esto, ¿está bien? Porque muchas veces tenemos la idea de que la práctica es una cosa, la teoría es otra, y no logramos hacer esta conexión, ¿no? Justamente no logramos romper el campo doxático, digamos, y nos quedamos en eso, ¿no? En la naturalización de los hechos, ¿está bien? Bien. Pregunta respecto a esto. Dale. Fuerte, por favor, porque casi no escucho, me queda como muy bajito. Desde la teoría, ¿no? ¿Qué valor tendría la doxa en el sentido de lo común, ¿no? Desde el pensamiento, desde las nociones que se llevan a cabo desde el no saber, ¿no? Desde lo no crítico, ¿no? Y yo me imagino que en esa relación teoría-práctica se debería tener en cuenta, ¿no?, toda esta cuestión de decir, bueno, el que tiene el logos, ¿no?, el conocimiento, vendría a ser el que es capaz de reflexionar al respecto de la ignorancia ajena, por así decirlo, de una cuestión del no conocimiento de las especificidades de la teoría o de la práctica que se lleva a cabo, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, ¿qué relevancia tiene el doxa, o qué valor tiene el doxa por sí mismo? Y si es que lo tiene, porque puede no tenerlo, ¿no? Según Freire, capaz. Bien. Lo que Freire no está diciendo si, vamos a decir, si tiene un valor por sí mismo o no, ¿está bien? Lo que está diciendo Freire es, la doxa es un tipo de conocimiento generalmente naturalizado, que está más bien inscripto en el campo de la opinión y que está inscripto, si se quiere,
en un manejo no, vamos a decir, no lógico o no razonable con respecto a las cosas o los fenómenos o qué sé yo. ¿Está bien? Es el campo, si se quiere, de lo naturalizado, de lo que siempre fue así, y entonces no se cuestiona de que siga siendo de la misma manera. ¿Está bien? Ese es el campo de la doxa. No significa que eso no tenga valor o que eso, de hecho, es el campo en el que más nos manejamos generalmente. ¿Está bien? Si uno se pone a pensar desde ese lugar, diferenciando el logos o la teoría de la doxa, vamos a decir así, generalmente nos funcionamos en el campo de la doxa, en un montón de cosas que hacemos en la vida. ¿Está bien? Y ahí aparece el médico que entonces nos dice, no, lo que pasa es que le estás cerrando en esto, no sé. O ahí aparece, no sé, el mecánico que te mira cuando vos le llevas el auto y dice, este tipo no sabe nada de mecánica, bueno, está, ¿no? Y te intenta explicar algo de cómo funciona para que no lo vuelvas a romper. Yo qué sé. O ahí aparece lo que sea. Entonces, generalmente nos movemos en el campo de la doxa. No es que tenga valor o que no tenga valor. Es en el campo, si se quiere, que más nos movemos por el simple hecho de ser hablantes. ¿Está bien? Por el simple hecho de estar inscritos en el lenguaje, hablamos y eso ya nos lleva a un nivel de, vamos a decir, de abstracción y de ideas necesarias para poder hablar. Uno habla justamente porque tiene ideas. No habla una palabra totalmente desconectada de la otra. ¿Está bien? No preferimos sonidos y nada más. Preferimos sonidos articulados con otros sonidos, ¿no? Entonces, hay un campo de ideas siempre funcionando. Digamos lo que digamos. En la doxa, ese campo de ideas está neutralizado. Y lo que Freire va a decir es, bueno, necesitamos justamente de romper con ese campo de ideas naturalizado para tener una educación liberadora, que nos libera justamente de eso, de la naturalización de las cosas. Nos libera de la doxa, ¿está bien? Nos pone en otro lugar, en la posibilidad de tomar decisión porque sabemos del caso. Como conocemos realmente, no solamente la mirada dominante, si se quiere, sino que conocemos en conjunto un montón de cosas más sobre eso que está sucediendo, ¿está bien? Rompimos con la naturalización de eso, a partir de eso puedo tomar la decisión. O si no, lo que voy a estar es reproduciendo. Y entonces, si yo hago una educación para la reproducción de la doxa, para la reproducción de lo dominante, del campo que ya está instituido, si se quiere, bueno, no voy a estar en el campo de una educación liberadora, si se quiere, ¿está bien? Y en algún punto, la posibilidad de pensar una participación en términos de educación implicaría, en algún sentido, la posibilidad de que quien participa en la medida que conoce, que rompe, si se quiere, esa naturalización, que sabe o que tiene una relación con el saber más cercana, digamos, y puede tomar decisión. Se le abren diferencias, se le abren posibilidades cuando uno sabe o cuando uno conoce, y ahí puede tomar decisión. Cuando uno no sabe y uno solamente sabe una única cosa, si se quiere, y lo tiene naturalizado y no logra ver otras cosas, no puede tomar decisión. Reproduce, no toma decisión. Cree tomar decisión. Dice, no, yo quiero esto. Pero en realidad reproduce lo único que sabe que puede querer. Quiere lo único que puede querer. Y ahí si quieren, y ahí toda la crítica que podríamos establecer con los frankfurtianos, ¿no? Adorno, Horkheimer, etcétera, el campo de la industria cultural. Pero justamente el mercado y el campo de la industria cultural lo que hacen es en algún punto meter esto, ¿no? Una única forma posible de las cosas, una naturalización de las cosas, de la cultura, de un montón de cosas que son como única forma, fácil de ser reproducida, de ser puesta en un andamiaje, en un montamiento que las reproduce constantemente, fácil de ser consumida y por tanto fácil de ser obtenida como mercancía, ¿está bien? Y entrar en esa roca. Hasta eso podemos llegar, digamos, a analizar, si ustedes quieren, desde este lugar, ¿no? Romper con un campo de la industria cultural, en algún punto es romper con un campo de la dominación, ¿no? Un campo de las cosas son así, de la naturalización de las cosas, ¿no? De la irrupción de algo que rompe con eso, ¿está bien? ¿Se entiende? Entonces, no es que tenga una desvalorización la doxa, es poder ubicar cuál es el funcionamiento de un campo, vamos a decir así, naturalizado, si se quiere, y cuál es el funcionamiento, la irrupción de otro campo que es el que tendría que venir a traer una acción educativa, si se quiere, ¿está bien? No sé si alguien quería decir algo ahí o sigo. Sí, que gracias, quedó claro, quedó claro. Bien. De vuelta, por ahí si lo ponemos en lo valorativo y en lo bueno y lo malo, digamos, que no son categorías que necesariamente tendría que estar funcionando acá, digamos, para poder pensar, por lo menos de un campo lógico esto, ¿está bien?
Claro, no, sí, lo que me quedó No es un claro, desprecio al conocimiento de otros, de doxático de otros, ni nada por el estilo. Es como decir, bueno, está, justamente, ¿cuál es la acción educativa en esto, no? Digo, en claro, términos que existe una nos relación. planteamos desde ahí. Dale, perdón. No, como que existe una relación, no sé si es dialéctica, ¿viste? Porque no sé si existe una en tanto la otra, pero sí que existe una relación entre lo que vendría a ser la emancipación, ¿no? Y el someterse a la opinión normativa, ¿no? Como hegemónica desde un punto de vista eh, instintivo. Ujú. Sí, sí, puede ser, puede pensarse quizás por ahí. Bien. Bueno, sigo un poco más, sigo avanzando un poco más, para que, a ver si nos da tiempo para también algo del otro texto, si no, bueno, vemos. Eh, Freire ahí va a establecer justamente en esto que venimos hablando la cuestión o como clave, vamos a decir, va a pensar esto, la cuestión del diálogo. ¿Está bien? En términos justamente vamos a decir, dice Freire, lo que se pretende con el diálogo en cualquier hipótesis es la problematización del propio conocimiento, ¿tá? En su indiscutible relación con la realidad concreta, de vuelta, ¿no? No hay, si se quiere, en todo esto que estamos hablando, en Freire por lo menos, o intenta de despejarse o de alejarse de cualquier idealismo, ¿no? Como que, bueno, la realidad es lo que está simplemente en las ideas, ¿no? No, la realidad es concreta, está allí enfrente, digamos, ¿sí? El asunto es que la forma que tenemos para relacionarnos con la realidad es lingüística, ¿está bien? Y eso ya implica ciertas cosas, ¿sí? Dice Freire ahí, si la producción agrícola se diese en el dominio de las cosas entre sí y no en el dominio de los hombres frente al mundo, no habría que hablar de diálogo. Y no habría que hablar precisamente porque las cosas entran en el tiempo a través de los hombres, reciben de ellos un significado significante, las cosas no se comunican, no cuentan su historia, ¿no? O sea, los fenómenos o las cosas no cuentan la historia, sino que la historia la cuenta el hombre en términos de que la cuenta, de que la habla, de que la dice, de que funciona en un orden, que tiene que ver con esto del significado y el significante, que bueno, ahí Freire los pone como medio muy relacionado, cuando en realidad justamente significado y significante no tienen relación, vamos a decir así, ¿está bien? Vamos a decir así, no, así lo plantea este Saussure, ¿no? O sea, justamente un significante es algo que no significa nada, por eso el arbitrario de otorgarle un significado a un significante, o sea, a la palabra cuerpo, otorgarle un significado determinado es arbitrario, por lo tanto es del orden de la cultura, por lo tanto es del orden justamente de una decisión, vamos a decir así, que opera ahí, ¿no? Un discurso que opera, ahí cuando dice, bueno, el cuerpo es esto. Y justamente en la medida en que podemos decir, bueno, sobre eso que está ahí, que lo nombramos con el significante cuerpo, pueden operar un montón de significados, porque no está atado a ese significado, ¿no? El cuerpo es X, no está atado a ese significado, es que nos permite operar de una manera distinta, es que nos permite pensar, que nos permite analizar, que nos permite desestructurar, que nos permite operar con otras cosas, que nos permite pensar otros conceptos, ¿está bien? Bueno, eso está en algún punto en esto que Freire está queriendo expresar acá. Eso está funcionando. Bien. Dice Freire, esta partecita acá. Desde las primeras páginas de este ensayo hemos insistido sobre esta obviedad. El hombre como un ser de relaciones desafiado por la naturaleza, la transforma con su trabajo. El resultado de esta transformación que separa del hombre constituye, el resultado de esta transformación que se separa ahí va, del hombre, constituye su mundo. El mundo de la cultura que se prolonga en el mundo de la historia. La intersubjetividad o la intercomunicación es la característica primordial de este mundo cultural e histórico. Acá yo, vamos a decir así, me parece que tiene un corrimiento, si se quiere, esto de la intersubjetividad, se psicologiza, digamos, lo que venía como trabajando o proponiendo más del orden de lo lingüístico,
Y eso me parece que es un cortocircuito, si se quiere, pero bueno, está. Simplemente lo nombro porque me parece que está ahí, pero igual podemos continuar, digamos, al margen de eso. Por lo tanto, la función gnosiológica no puede quedar reducida a simples relaciones de sujetos cognoscentes con el objeto cognoscible. Sin la relación comunicativa entre sujetos cognoscentes en torno a un objeto cognoscible, que desaparecería al acto cognoscitivo. La relación gnosiológica, por esto mismo, no termina en el objeto conocido. Por la intersubjetividad se establece la comunicación entre los sujetos a propósito del objeto. O sea, lo que va a decir es, en algún sentido, y con esto luego va a continuar, en algún sentido, necesariamente la relación de conocer algo, ¿sí?, no se da entre, vamos a decir, un individuo, y ahí con lo que decía el compañero del principio, podemos empezar a repensar estas cosas, ¿no? Guillermo creo que era. No se da entre un individuo y el fenómeno, o la cosa. ¿Está bien? La relación de conocimiento no se da entre un individuo, entre una unidad y el fenómeno que está enfrente. ¿Está bien? Se da en un acto comunicativo. ¿Está bien? Se da justamente en un acto de que hay una multiplicidad, si se quiere, ¿sí?, que se enfrenta a la cosa en el momento mismo en que, si se quiere, entre comillas, un individuo se enfrenta a la cosa. O sea, nosotros no, va a decir Frey después más adelante, nosotros no pensamos solos, por más que estemos en una isla aislado. Nosotros pensamos siempre con otros o a partir de los otros en términos de que funciona o funcionamos en un campo discursivo, en un campo de conocimiento, en un campo de saber, que no nos es propio, ¿sí?, o no nos es natural. Acá una diferencia es, con lo que decía recién, o una crítica a la intersubjetividad, una diferencia es, si la idea de que pensamos con otros pensamos con otros individuos, entonces ahí nos mantenemos en una intersubjetividad y en la idea de individuos, ¿está bien? O si la idea de que pensamos con otros, si se quiere, no en términos plural, sino con lo otro, o con el otro, con un otro con mayúscula, podríamos pensarlo en términos estructurales, o sea, que nosotros pensamos en el orden del lenguaje, pensamos en el orden de los discursos posibles, o que funcionan, ¿está bien? Y ahí me corro de otro individuo o persona, de la subjetividad, ¿está bien? Y por eso, de hecho, cuando yo estoy pensando solo en mi casa, aislado, si ustedes quieren, no hay otras personas al lado mío, sin embargo estoy pensando con lo otro, si ustedes quieren, no individualmente, no solo, porque estoy pensando en el funcionamiento de un discurso o de una idea que tiene, nomás cuando hablamos de comunidad, ¿no?, siglos de funcionamiento, tiene historia, tiene cultura detrás, ¿está bien? Entonces, cada vez que reproducimos una palabra o reproducimos una idea, no estamos solos, ¿está bien? Estamos con justamente la cultura, estamos insertos en un campo discursivo, ¿está bien? Entonces, bueno, no hay la posibilidad de un individuo conociendo solo, con esto, como decir, ¿está bien? Ni siquiera de 10 individuos conociendo solos que se juntan, se agrupan y conocen, como si fuese una especie de comunidad, de vuelta, ¿no? Podríamos pensar con esto que yo estaba diciendo recién, ¿no? Ni siquiera eso hay. Hay 10, si se quiere, que están funcionando en un campo cultural, necesariamente, ¿está bien? Que se están comunicando con la complejidad que implica justamente el funcionamiento en el orden del lenguaje, ¿está bien? Pero bueno, eso es, o en el conocimiento justamente, está inscripta todo este funcionamiento, por lo cual pensar que se piensa solo, o que se piensa sin conocimiento, sería falso, ¿está bien? Todo este rodeo que venimos haciendo, o toda esta explicación que venimos haciendo, nos lleva a esta posibilidad de pensar justamente la idea de participación, que Freire en cierta medida va a quedar expresa ahí, ¿sí?, en términos de participar en el pensamiento, ¿sí?, en el conocimiento, podríamos decir también, ¿está bien? Dice Freire, el sujeto pensante no puede pensar solo, no puede pensar sin la coparticipación de otros sujetos, en el acto de pensar sobre el objeto. No hay un pienso, sino un pensamos.
es el pensamos que establece el pienso y no al contrario. ¿Está bien? No, ahora no me acuerdo cómo era capaz que algún compañero se acuerda la frase de clásica conocida de Marx, no me sale ahora literalmente. No es el hecho social el que determina, ¿no? A la persona. Creo que está funcionando ahí en esto que dice Freire. Y acá de vuelta podríamos corrernos en pensar si, bueno, ese pensamos es del orden de la cultura o si ese pensamos es del orden de que somos muchos individuos pensando juntos, ¿no? De vuelta, ¿cómo podemos corrernos del orden de la comunidad como un conjunto de individuos que están juntos o la comunidad como un orden estructural, cultural, ¿no? Que funciona, en el que funcionamos nosotros, ¿no? Vamos a decir así, en lo que dice Freire ahí no queda necesariamente determinado una u otra cosa, ¿está bien? Pero me parece que nosotros podríamos diferenciar esas dos cosas, que me parece que está bueno para poder pensar, con aquellos dos bloques distintos que habíamos traído al inicio del semestre, entre la comunidad sustancial y la comunidad insustancial, ¿no? Ese pensamos puede ser estructural, sí o sí pensamos, digamos, ¿no? En el orden con lo otro, estructuralmente, porque pensamos en el lenguaje, con el lenguaje, o si ese pensamos es un conjunto de individuos, yo, vos, él, aquel, nosotros 5, que nos juntamos acá y pensamos juntos y nos autorrepresentamos, si se quiere, hasta como comunidad, ¿no? Vieron que nos podemos ubicar en un lugar o en otro, que me parece como es bien interesante para pensar en formas muy distintas esta relación con la participación, ¿está bien? Pero sí lo que se va dibujando acá es que el conocimiento, ¿no? El pensar necesariamente está implicado en la participación, o la participación en el pensar, ¿no? Esta coparticipación de los sujetos en el acto de pensar se da en la comunicación. El objeto, por esto mismo, no es la incidencia final del pensamiento de un sujeto, sino el mediatizador de la comunicación. De ahí que, como contenido de la comunicación, no puede ser comunicado de un sujeto a otro, ¿no? El objeto no puede ser comunicado de un sujeto a otro. El objeto no puede ser, lo diría yo en otras palabras también con esto que hemos venido viendo en otras ocasiones. El objeto no puede ser propiedad de un sujeto como conocimiento, propiedad de un sujeto que se lo pasa a otro sujeto, ¿no? Me parece que está bueno poder pensarlo desde ese lugar, ¿no? El objeto no es propiedad de nadie, ¿está bien? Justamente, el objeto es lo que media, si se quiere, en el acto de comunicación. Eso de vuelta con lo que decía Guillermo hoy, ¿no? Si había un egoísmo ahí, un individualismo, me parece que eso justamente nos descentra totalmente de eso. Porque justamente en términos de que no somos propietarios ni del objeto ni del conocimiento, porque no es individual, no es mío, no pienso solo, sino que pienso en el orden de la cultura, ¿sí? Pienso porque estoy inscrito en una cultura, el pensamiento no me pertenece, no es mío propio, justamente no lo puedo transmitir como una propiedad, no lo puedo transmitir como un contenido. ¿Se entiende? Que eso me parece que está muy bueno a veces para pensar cómo seguimos reproduciendo la idea de contenido en la enseñanza de la educación física, ¿no? Bueno, ¿qué contenido vamos a seleccionar? ¿Seleccionamos un contenido? Bueno, está bien, a veces no queremos referirnos con la palabra contenido a eso necesariamente que estoy diciendo ahora, ¿no? Pero bueno, la palabra contenido refiere necesariamente a eso en algún punto. Entonces, bueno, a veces cómo poder pensar el funcionamiento con respecto a cómo ponemos en funcionamiento un campo del saber sin la necesidad de encerrarlo o encapsularlo en una idea de contenido. O sea, de algo que yo me apropio y por lo tanto lo puedo comunicar, lo puedo transmitir a otro sujeto. ¿Está bien? Que es propiedad mía. Y si el otro lo aprende, pasa a ser propiedad de él también, ¿no? Bueno, el acto de enseñar en este sentido y de la participación en este sentido estaría quizás por fuera, si se quiere, en alguna medida, de la voluntad, vamos a decir así, ¿no? Sino que estaría funcionando en el orden del conocimiento y del saber. ¿Está bien? En el orden de nuestra cercanía, justamente, más desde un logos a la cosa concreta, o al fenómeno concreto, para poder desnaturalizar las consideraciones doxáticas que tengamos sobre eso, y funcionar en ese sentido, ¿no? Acercarnos desde ese lugar a la realidad concreta, que esa realidad concreta puede ser una práctica corporal, en nuestro campo específicamente, puede ser el deporte, puede ser un juego, puede ser una danza,
¿Está bien? Acercarnos de un lugar no doxático, digamos, es ponernos en funcionamiento, ponernos en comunicación, si se quiere, en este sentido que plantea Freire, en el sentido de poder participar, ¿no? De que el otro pueda ser partícipe, digamos, ¿sí? De ese conocimiento. ¿Está bien? En la medida en que se acerca y en que nosotros, vamos a decir así, sí, en nuestra función y en nuestra proximidad, en una cercanía que nosotros tenemos mayor sobre ese campo de conocimiento, que tendríamos que tener mayor sobre ese campo de conocimiento con respecto al otro que no la tiene, hay una tarea que nosotros tenemos, un rol que nosotros cumplimos justamente ahí, en acercar o en poner en funcionamiento justamente, o en la ruptura de ese campo doxático al respecto de ese conocimiento particular, que en nuestro caso será alguna práctica corporal, ¿no? ¿Se entiende? ¿Cómo vamos por ahí? Así tomo un poco de agua. ¿Es muy complicado o alguna cosa queda? O bueno, o una mirada distinta, ¿no? También que pueda haber. Bueno, una cosa queda, dice ahí Paula. Bien, ahí va, bien, gracias Leonardo. Atento, ahí bien. No es la conciencia lo que determina el ser social, sino el ser social que determina la conciencia. Ahí está. Esa frase de Marx me parece que estaba funcionando ahí en la parte anterior, ¿no? Que decía, a ver si puedo volver para atrás, si esto me lo permite. Ahora sí. Que decía, ¿no? Es el pensamos, si lo pondríamos como ese ser social, es el pensamos que establece el pienso, ¿no? Y no lo contrario, ¿no? Con esto que traía ahí recién Leonardo, me parece que está funcionando eso por detrás de eso que Freire dice, que de hecho fue también un estudioso de Marx, o sea que no es nada loco pensar eso. Jorge, capaz que hay Vale. un tema ahí en este encuentro de los interlocutores que es bien interesante en el caso de la educación, que es la discusión sobre los valores. Que siempre está muy presente, ¿no? La educación en valores y, bueno, transmitir valores mediante, ¿no? Como volviendo al inicio de la clase. El otro día cuando estuvimos en Malvin Norte se planteó esta cuestión en algunas unidades, incluso de las emociones, de un grupo que trabajaba con gente de una organización local en Malvin Norte, que trabajaban las emociones, ¿no? Es bien interesante cómo los educadores nos ponemos en el lugar, sobre todo en los barrios que trabajamos, que son barrios que generalmente están en lo que se denomina como situación de vulnerabilidad social, de que los vamos a educar en valores o a transmitir valores, ¿no? Porque esto de la doxa no va solo por una cuestión, no, me parece que está bueno aclararlo también, no está referida solo al conocimiento temático, sino es una postura ante una forma de trabajar con el conocimiento. Y el conocimiento sobre ese tema también es bien interesante. En general, es muy común, ¿no? Y que en educación aparezca esa frase en las instituciones educativas públicas y privadas, en eslogan, en las prácticas docentes. Y es todo un tema, porque de última somos las clases medias, pequeños burgueses, universitarias, que le estamos diciendo a los sectores populares qué valores tienen que tener. Y me parece que Freire en esto lo tenía bien claro, ¿no? De hecho, gran parte de su producción se dedicó a eso. Y bueno, acá como
gráficamente la clava en el ángulo, para decirnos, bueno, los universitarios, con esta mirada de la extensión, que no es necesariamente la mirada de toda la extensión universitaria, ni siquiera la mirada de la extensión, toda la extensión universitaria uruguaya, pero puede que sea gran parte de la extensión universitaria que piense así. Con esta mirada de la extensión lo que están haciendo es una forma de decirle a los otros cómo ser, no solo cómo trabajar con determinados temas, sino cómo ser personas. Y ese es un cuestionamiento que tenemos que hacernos como profesionales de pe a pa, sobre todo porque hasta los planes de estudio marcan estas cosas de los valores. Y no tiene que ver con una cosa ética, ¿no? Sino con una cosa moral, la de los valores en general. No tiene que ver con el límite ético de hasta dónde ir y hasta dónde no ir como profesionales, sino con la construcción del yo, de ese sujeto que se transforma en objeto de educación. Un deber ser. Exactamente. Sí. Freire, de hecho, en la página 78 y 79, hace como una crítica a la idea de la emoción, ¿no? Y dice, bueno, justamente la emoción no permite conocer, ¿no? La emoción es algo que no permite conocer, ¿no? Entonces, me parece que, si quieren, después pueden leer ahí para no detenernos en eso, pero lo estaba buscando ahora justo que dijiste, me hiciste acuerdo de eso. Pero justamente es eso, ¿no? Cuando vemos o cuando pensamos el funcionamiento que tiene el conocimiento y el saber en este orden, lo podemos, primero que nada, separar de lo que tiene que ver con, si se quiere, los valores y las emociones y los sentimientos, que no significa que eso no exista, está bien, pero lo podemos separar en términos de poder pensar en cuál es el orden en el que nosotros tenemos que trabajar, si se quiere, y cuál es el orden en el cual podemos llegar a estar impactando y no nos damos cuenta, en el del deber ser, en el de los valores, en el de los sentimientos, y que no es un campo en el cual, o que no es un campo, o no es el campo, si se quiere, del logos, ¿está bien? Del conocimiento en este sentido, ¿no? Que justamente yo puedo pensar algo, podemos trabajar algo, y tengo que tener cuidado en eso que estamos haciendo, no establecer un deber ser de la persona, de cómo debe ser, de cuáles son sus valores, de qué, no sé cuánto, como único posible, y que es la reproducción de una clase social, burguesa, como decías vos, ¿no? Que eso está instalado así. Y que en los otros también puede estar funcionando exactamente lo mismo también, ¿no? Entonces, bueno, cómo poder distinguir, me parece que esto nos permite distinguir para saber cómo operar con cada una de las cosas, ¿no? Esto no significa que no haya un deber ser, que no haya unos ciertos valores con los cuales funcionamos, está claro, y no podemos dejar de funcionar. La cuestión, por ejemplo, es reconocer cuando estamos, si se quiere, en el orden de los valores y no necesariamente en el orden del conocimiento, y entonces cuáles son esos valores, los de mi clase, todos los valores posibles, son valores conservadores, son valores progresistas, ¿no? ¿Qué es lo que está funcionando ahí? Me parece que nos permite como, esto de separar aguas nos permite como poder pensar todas estas cosas, digamos así, ¿no? Que generalmente, o si se quiere en la doxa, todo eso está más bien mezclado, confundido, ¿no? Pero bueno. Igual, no significa que en lo universitario no haya todo eso, o sea, lo hay, ¿no? Me parece que justamente esto nos lleva a poder pensar justamente lo universitario, entonces cómo queremos operar, ¿no? Diferenciando este tipo de cosas, ¿está bien? Bueno, continúo un poquito más ahí. Voy un poquito bien a la cita porque así no nos extendemos mucho, ¿no? Dice Frey, la educación es comunicación, es diálogo en la medida en que en la medida en que no es la transferencia del saber, sino un encuentro de sujetos interlocutores que buscan la significación de los significados. La comunicación verdadera no es la transferencia o transmisión del conocimiento de un sujeto a otro, sino su coparticipación en el acto de comprender la significación del significado. Es una comunicación que se hace críticamente, ¿no? Entonces ahí vemos que la idea de la participación justamente en el conocimiento se puede volver central para poder pensar justamente, me parece, en algún sentido, las prácticas, en términos de que
cuando apuntamos a pensar la participación, que el otro participe y está son nuestros objetivos, nuestras finalidades, ¿cómo podemos pensar que en el acto de la enseñanza de determinado campo de conocimiento que está siendo convocado por la situación, problema que estamos abordando o lo que sea, y que nosotros en algún sentido tendríamos que tener una relación no doxática con ese conocimiento, ¿está bien? Cómo en la enseñanza de ese campo de conocimiento se dan las condiciones de posibilidad para la participación de aquellos que están en ese encuentro, ¿no? De aquellos que se encuentran en ese espacio, sea la placita, sea el centro juvenil, sea el salón de un barrio, sea la escuela, sea lo que sea, ¿está bien? Como en algún punto es justamente en la enseñanza de determinado conocimiento que se dan las condiciones de posibilidad de la participación de aquellos que van, y no necesariamente se resuelve con una técnica participativa, no necesariamente se resuelve con, vamos a decir así, hacer una ronda y que todo el mundo hable, ¿no? Nos pasamos algo para que todo el mundo pueda hablar y nadie acapare el discurso, digamos. No se da necesariamente en una técnica, en algo así, sino que se da en la medida en que todos los que participamos estamos inscriptos en ese conocimiento y nos permite entonces tomar decisión, porque conocemos, porque podemos dividir, que es lo que implica la decisión, ¿está bien? Diferenciar. Entonces, un acto de generar la posibilidad de la participación puede ser justamente tener que ver con enseñar ese conocimiento para que se pueda participar en el conocimiento, ¿está bien? Como condición de posibilidad de la participación. En nuestro campo específico, ¿está bien? Que tiene que ver con lo corporal y las prácticas corporales. Bien. Bueno, y acá, nada, acá un poco cerrando con algo que ya veníamos diciendo y que nuevamente Fede lo trae, ¿no? Esta comunicación, dice ahí al final, esta comunicación que se hace por medio de palabras no puede romperse, perdón, en esta comunicación que se hace por medio de palabras no puede romperse la relación pensamiento, lenguaje, contexto o realidad. ¿Está bien? Entonces, nada, ahí como un poco la invitación a poder pensar justamente, en algún sentido, cómo podemos relacionar lo que tiene que ver o lo que es respecto al cuerpo, ¿sí? Con la posibilidad de que en la medida en que nos preocupamos en algún sentido porque revisar aquellas cosas que nosotros vamos a estar trabajando desde el campo de la educación física, ¿no? De vuelta, juego, danza, deporte, circo, no sé, lo que sea, expresión corporal, lo que sea. ¿Cómo revisamos la posibilidad justamente de la necesidad de la enseñanza, de la ruptura con cierta doxa respecto al cuerpo, al deporte, a esto, a lo otro? ¿Cómo podemos trabajar en esos términos? Permite o posibilita justamente crear las condiciones de posibilidad de que la participación se dé, ¿está bien? Y eso me parece también que en cierta medida tiene que ver en algún punto con lo público, tratándolo un poquito con cosas que hemos visto como de Hannah Arendt o hasta de Aroti Laval, qué sé yo. Tiene que ver con lo público en términos justamente de que nos permite, cuando nos situamos justamente en el campo de una cercanía con el conocimiento o el saber que está puesto en juego ahí, que es requerido por la situación problema en la que estamos, ¿está bien? Cuando todos los que estemos en ese ámbito tenemos una relación cada vez más cercana con eso, evidentemente nos pone, si se quiere, esa situación propia nos pone en la arena pública, ¿está bien? Nos pone en la arena de lo público. Porque justamente ahí, si se quiere, el conocimiento pasa a tener una función de, vamos a decir, de circulación, está bien, una función de poner en funcionamiento, vamos a decir, a cada uno en una cercanía mayor con el problema, con la ruptura de ciertas naturalidades, etcétera, que nos permite en algún punto tomar decisión y por tanto funcionar, si se quiere, en el orden de lo público, o sea, en el orden de lo que, nuevamente, como decía Hannah Arendt, oye y ve y escucha
todo el mundo, ¿no? O en el orden de lo común, ¿no? En el orden de las cosas, vamos a decir así, en el orden de aquello que no es de nadie, ¿no? Entonces, de vuelta, acá el conocimiento no sería una propiedad de alguien individual, sino que sería aquello que habilita justamente a la participación, ¿no? De vuelta, el conocimiento, vamos a decir, puesto en el orden de lo común, ¿está bien? Habilita la participación porque habilita justamente a un funcionamiento que me pone fuera, digamos, ¿no? Que no lo llevo para mí, si se quiere, sino que se pone en una arena donde nos permite tomar una decisión, donde nos permite fijar un rumbo, donde nos permite establecer una crítica con respecto a lo que ya existe o a lo que domina, digamos, nos permite hasta revisar si el problema que entendemos que es cierta cosa, entendemos que es un problema o en realidad no es un problema, ¿no? No sé, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que por ese lugar, me parece por esa vía, para pensar estas cuestiones de la participación y la enseñanza, preocuparnos entonces de qué es lo que vamos a enseñar, qué se está poniendo en juego ahí, ¿no? ¿Qué cosa del conocimiento se está poniendo en juego ahí? Y entonces no pensar tan ingenuamente, bueno, yo que sé, hago unos juegos, bueno, hago un deporte, bueno, hago, ¿no? Y puedo partir de los intereses que trae el otro, puedo partir de lo que le gusta a los jóvenes para que puedan venir, o si no, no vienen, puedo partir de lo que me pide el veterano, siempre puedo partir de un montón de lugares, ¿está bien? Pero la cuestión es que yo parta de donde parta, pueda pensar cómo ese conocimiento, o cómo podemos preocuparnos por la enseñanza de ese conocimiento, justamente para que realmente el que dice, bueno, yo quiero fútbol, bueno, pueda participar, por ejemplo, en tomar una decisión o en pensar el fútbol, justamente pues yo tomo ese conocimiento, si se quiere, pero desde un lugar que no es simplemente, bueno, vamos a jugar fútbol, pelota al medio, jugamos al fútbol y nos vamos todos contentos y salió todo divino y después merendamos todos juntos y estuvo todo precioso. Bueno, no, me parece que justamente romper con los discursos que de repente funcionan en el fútbol, en la nación de fútbol, puede ser una tarea nuestra en la enseñanza del fútbol, ¿está bien? Si entendemos que el fútbol no es solamente enseñar técnica, táctica, y qué sé yo, y reglamento, ¿no? O lo mismo con cualquier otra cosa, ¿está bien? Dudas, consultas, preguntas, porque creo que con Freire iríamos hasta ahí nomás, sí. Jorge, yo un comentario nomás. Dale. Que como era de esperarse, al menos en nuestro reducido, yo estoy en el Pete y el Cerro con Malena y con Gaby, varias veces, por no decir todas las reuniones, se da esta discusión de la teoría y la práctica, y los vecinos y los profesionales, está bien presente ahí la cuestión del conocimiento y hasta dónde un vecino puede. Nosotros estamos en la organización de usuarios de salud del Cerro, entonces hasta dónde un vecino puede con sus herramientas abordar situaciones y hasta dónde no, y si lo hace, capaz que hasta está mal que lo haga porque no es su función y ahí capaz que le corresponde al Estado y bla, bla, bla. Bien, me estabas preguntando a mí eso, está bien. Bueno, acá me parece que la cuestión acá es, no vamos a determinar si puede, si no puede, hasta dónde, hasta no dónde, si está bien, si está mal. Me parece que esto nos ayuda a tener elementos para pensar justamente esa situación. ¿Está bien? Un elemento es pensarlo desde este lugar, hasta dónde tenemos conocimiento con respecto a algo para tomar una decisión. Me parece que es central tener conocimiento con respecto a algo. Y muchas veces nosotros no lo tenemos y de repente lo tiene un vecino. ¿Está bien? Porque a veces hasta puede ser, vamos a decir, un conocimiento más en términos de información o de contexto, de realidad de un lugar, qué sé yo. O a veces lo pueden tener porque en realidad hace 10 años que vienen trabajando con
estudiantes de educación física, ¿no? Y que capaz que hasta en algunos aspectos ya, vamos a decir así, pueden saber más que un propio estudiante de educación física, digamos, ¿no? O no, o porque nos vamos a encontrar con alguien que sabe sobre un tema, ¿no? A veces partimos como que el vecino parece como una especie de precarización, o como que la palabra vecino implica ignorante, vamos a decir así a veces, ¿no? Pareciera que implica ignorante, y nos podemos encontrar con un vecino que sepa, por lo que sea, por formación, o por otro tipo de cosas, por lo que sea, y sepa perfectamente. La cuestión acá de vuelta no es situar en si está bien que el vecino lo deje o el vecino no. La cuestión es de qué necesitamos saber para resolver un problema. Y quién sabe. Y vayamos a acudir por quien sepa para poder resolver X problema. O todos los que sepan algo que es necesario para resolver cierto problema. Bueno, que eso se ponga en funcionamiento. Me parece que esa es la cuestión. Después, otro tema es de si eso le corresponde al Estado, no le corresponde. Bueno, ahí entramos en otra discusión, que es distinta, en que, bueno, de repente le puede corresponder al Estado, y yo lo que estoy haciendo es, en algún sentido, evitándole o ahorrándole al Estado un problema si lo resuelvo yo. Entonces, capaz que, bueno, pero también capaz que resolverlo yo me posiciona en otro lugar a mí como ciudadano. Bueno, entonces la cuestión ahí es, ¿está bien que lo haga yo o no está bien? Bueno, no está bien ni está mal, es poder ver estas dos cosas. Poder ver que, si bien me puede posicionar como ciudadano y está bueno, también puedo estar haciéndole el juego de adelgazamiento al Estado, o sea, sí, de ahorrarle un problema. ¿Está bien? Bueno, ¿esto qué significa? Podemos pensar en intervenir, ¿no? Y posicionarnos como ciudadano, pero a su vez también reclamarle al Estado que no esté ausente y que también se posicione y que también intervenga, ¿no? Y entonces no significa autogestión, ni significa que gestione solamente el Estado, ¿no? Esos son los juegos a veces que están, me parece, en todo esto cuando intentamos de no posicionarnos ideológicamente, vamos a decir así, sino posicionarnos conceptualmente. ¿Está bien? ¿Qué cosas están en juego, se ponen en juego en esas relaciones, ¿no? Se ponen en juego cuestiones de poder. Ahora, yo el poder lo podemos situar en mi persona, porque yo decido, doy la palabra o no doy la palabra, pero de repente yo agarro y digo, bueno, está, para, vamos a decir así, democratizar el poder o ¿no? horizontalizar el poder, digo, bueno, no voy a hablar yo, hablan ustedes o hablamos todos, ¿no? Pero sobre el tema que vamos a hablar, el que sabe solamente soy yo. Entonces yo me puedo quedar callado hasta que en algún momento digo algo, todo el mundo dice, mirá, y ya está. Hablé capaz que 30 segundos, y otros hablaron 2 horas. Pero yo ya capté la atención por una relación con el conocimiento. Y en vez de preocuparme por ponerlo en juego, para que se sepa, y para que ya no sea de un orden que solamente yo tengo esa cercanía con el conocimiento, me lo guardo, me lo quedo, porque justamente no quiero, ¿no? Hacer un juego de poder, y estoy haciendo el juego de poder, ¿se entiende? Y en un momento hablé, y ya dicen, a ver qué dice el profe, y entonces ya capté la atención, y entonces ya está, es lo mismo. Y a su vez ni siquiera les hice perder el tiempo un rato, porque no puse en juego lo que yo sabía, ¿no? Entonces, y lo mismo puede ser cualquier otra profesión, y lo mismo puede hacer un vecino si no pone en juego lo que sabe, ¿está bien? Entonces la cuestión ahí se determina no en una técnica y no en la voluntad de cómo me posiciono, sino en poner en juego el conocimiento. El que tenga yo, el que tenga el vecino, y ahí podrán haber también discusiones, debates, cuál es verdadero y cuál no es verdadero, y ahí sí pueden jugar de estas cuestiones de decir, no, el verdadero es el mío, pues el universitario. Eso es ideológico, ¿se entiende? Es valorativo, no es teórico, porque no por ser universitario el mío es verdadero. Es verdadero porque, o puede ser verdadero, si en sí ese conocimiento que se está trabajando es verdadero, y lo puede cuestionar no otro porque es vecino, por su carácter de vecino, lo puede cuestionar otro porque sabe lo contrario, o otra cosa, o qué sé yo, y se pone en juego. Y ahí sí, puede haber una disputa en el campo del saber, y eso está bárbaro en realidad, ¿no? No sé, puse como algunos elementos más con esto que vos decías ahí, en juego, ¿no? Que en estas cuestiones de cuando nos preocupamos por, bueno, cómo hacer que el otro hable, diga, participe, y a veces, bueno, puede o no participar si están dadas o no las condiciones con respecto, por ejemplo, al conocimiento o el saber que se precisa, ¿no? No sé, eso es un elemento más para pensar, por lo menos, ¿entiende? Que complejiza un poco la cosa a decir, bueno, lo resuelvo con una técnica. Con que nos sentamos todos juntos en una ronda y todo el mundo habla. Capaz que con eso no resuelvo necesariamente.
Dale, Che, perdón. cierro con esto, porque aparte, esta discusión o estas discusiones no solo se dan entre los profesionales y los vecinos, sino que muchas veces también se dan entre los vecinos mismos. Entonces está bueno esto nada, de pensar y de seguirlo conversando. Sí, muchas veces el discurso de un adulto, por ejemplo, con respecto a un joven, ¿no? Y entonces nos juntamos y si logramos juntar un joven y un adulto, que es muy difícil muchas veces, seguramente la mayoría de los espacios que ustedes participan o están los adultos o están los jóvenes, o cuando hay comunicación jóvenes y adultos es porque tal vez en un centro juvenil hay un educador. Pero si juntamos un joven y un adulto y el discurso muchas veces de los adultos, no siempre, pero muchas veces de los adultos, los jóvenes esto, aquello, y el discurso de los jóvenes, los adultos esto, aquello, y empezamos a desarticular qué hay de conservador, qué hay de falso, de verdadero, en que todos los jóvenes son esto o aquello, qué concepto tengo de lo joven, qué concepto tengo de qué es el deber ser de un joven, que está puesto cuando digo, los jóvenes tendrían que, ¿no? Y bueno, desarticular esas cosas a veces, por ejemplo, permiten, si se quiere, establecer un diálogo. Realmente ahí empieza a poder haber un diálogo de repente. Ahí me fui a un campo que no es necesariamente el nuestro, por ejemplo, en de esa, ¿no? Pero podemos pensar lo mismo con respecto al deporte, o con respecto a un juego, ¿no? No, hagamos juegos cooperativos porque liberan, son emancipadores y liberan al individuo y hacen una sociedad, transforman la sociedad. ¿O no? ¿Qué cosas se dan? ¿Qué es un juego cooperativo? ¿Qué cosas se dan? ¿Hay el juego o el juego siempre es algo que tiene que estar adjetivado por otra categoría para hacer tal cosa, ¿no? O hay lo juego, digamos, ¿no? No sé. Bueno, eso nos permite como pensar, bueno, cuando viene entonces la maestra y nos dice, bueno, ¿por qué no hacen juegos? Porque así los gurises se integran. Se pueden integrar en el juego como se pueden dar de bomba y no integrarse para nada, ¿no? Ahora, seguramente se van a reproducir cuestiones sociales en el juego, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo tomamos? ¿Cómo lo trabajamos cuando pensamos el juego? Y entonces pienso el juego a partir de eso. Es muy distinto. ¿Se entiende? Me parece, por lo menos. Ahí capaz que los compañeros y las compañeras pueden comentar también. Si los juegos fueran emancipadores, estaríamos todos emancipados. Estaba pensando en eso. Y con el deporte lo mismo, ¿no? El juego, el deporte, la salud. Sería otro mundo. Nada, me quedé pensando en cómo llegaste a enganchar eso de varones del carnaval con esto. Pero Quedaste muy atrás. sí, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con el juego, con el deporte. Que empecemos a problematizar estas cosas es bastante nuevo. No sé hace cuánto, Jorge, estás relacionado vos con la institución, pero vos sos generación 2000, 2000, ahí va. A secas. No sé en tu plan de estudio, el mío era el 2004 y bueno, a no ser alguna situación específica, por lo menos para el caso del deporte que es en el departamento que yo trabajo, era bastante raro trabajar estas cosas, ¿no? Y fue ausente en toda la carrera en términos de deporte, ¿no? Y ahora estamos discutiendo, yo fui o parte o paralelo en la discusión sobre los programas, y bueno, gran parte de las lógicas que operan en los programas tienen que ver con dejar por fuera todas esas discusiones, ¿no? En los deportes, sobre todo, ¿no? Y en los deportes donde más sucede, porque son además los más conocidos y los más difundidos y los que más aparecen en los medios, bueno, lo que se dice es lo que tiene que imperar es lo que llaman lógica interna, una lógica interna interpretada en el Río de la Plata de determinada manera, que no es lo que dice Parlevá si leemos Sarabí y si leemos al propio Parlevá, como si estuviese separada una cosa de otra, y Parlevá no dice eso y Sarabí tampoco. Y operan todas estas cuestiones de un conocimiento que parece, bueno, muchas veces lejano a la ciencia y lejano a toda otra cosa, y por eso yo decía esto de
la posibilidad de pensar una extensión doxástica, ¿no? O un conocimiento académico doxástico, porque en el deporte aparece mucho esto, ¿no? Que la técnica es así y no de otra forma, o esta es la única manera de enseñarlo, o estas son las únicas maneras de enseñarlo. Y es algo con que nos chocamos, no solamente en la institución como espacio formativo, sino en las prácticas docentes, en las prácticas como profes, con las organizaciones deportivas, dígase federaciones, clubes. Imagino que los compañeros que trabajan otras prácticas, no sé, como en las gimnasias, pasa algo similar. A mí me da la sensación de que, o por lo menos de lo que he leído a los compañeros que estudian la carrera, las carreras que han habido en la institución, nos hemos dedicado mucho a la parte de oficio, ¿no? Y cuando nos ponemos a pensar en el conocimiento nos cuesta pila, nos cuesta mucho pensar en esa circulación. Bueno, no quiero hablar más porque son las 4 ya. Sí, estamos más que en hora y el problema es que le ocupamos la sala a alguien más. Así que terminamos media abruptamente. Yo no me he dado cuenta que me puse a mirar hace un par de minutos y dije, uy, era hora. Bueno, nada, capaz que martes que viene nos volvemos a encontrar. Ahí por Eva le estaremos mandando textos y toda esta cuestión. Empezaremos a ahorrar el tema territorio. Ahí no sé si Gonzalo capaz quiere comentar algo, pero también ya medio que dejando para que no ocupar el espacio a otro docente. Estaríamos trabajando con el texto de Hesbert, Rogerio Hesbert. Así que véanlo ahí en EVA, que creo que ya está a la vista. Vamos a estar trabajando. Male, ¿vos te acordás ahí? ¿Tenés presente el nombre del artículo? Sí, es el del mito de la desterritorialización a la multiterritorialidad. Ese mismo. Porque en la carpeta de Eva, que están los textos de territorio, hay 2 de Hesbert. El que vamos a ver la clase que viene va a ser ese. Digo, después capaz que podemos darle baja al otro, digo, pero quienes entren ahora y vean 2 textos, sepan que el que vamos a estar tomando es este otro. Muy bien. Bueno, nos vemos martes que viene. Espero que se haya comprendido algo y haya servido. Si no, dirán. Un abrazo. Saludos. Se entendió, Jorge, se entendió. Tranqui. Pásenme. Abrazo grande, ¿no? Abrazo. Saludos.